Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Además, Colombia tiene una larga tradición de país que toma créditos, que los paga. Es una buena paga. No hay duda ninguna que lo ha sido. Eso se ha mantenido. Pero uno se pregunta, ¿esos créditos para qué son? Ujú. Para soportar el desarrollo económico, para hacer las obras que no podríamos hacer por cuenta nuestra, para tantas cosas importantes. Bueno, pero sucede, mi querido Demar, que hay créditos que llaman la atención. Claro, claro, y es que Ese crédito con Alemania de 150 millones de dólares o de euros, creo que es de euros, Ajá. que fue obviamente aprobado por el ministro Bonilla en una comisión, curiosamente, de unos representantes que están casi todos en la mira de las autoridades que están investigando los enriquecimientos ilícitos, los sobornos con la unidad de gestión de riesgo. Entonces, ¿ese crédito fue para qué? ¿Lo ha podido averiguar usted? Un poco de la historia, doctor Fernando, para que nuestros oyentes se ubiquen sobre por qué razón Ricardo Bonilla, el actual ministro de Hacienda, y por lo menos 6 congresistas aparecen enredados en todo el escándalo de Olmedo López con la unidad de gestión del riesgo. Pues resulta que el exdirector de la unidad de gestión del riesgo, amigo de Gustavo Petro, Olmedo López, señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a 6 congresistas a cambio de votos en el Congreso de la República. Esa declaración fue entregada de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia y fue recogida por Noticias Caracol, recuerden ustedes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se conoció una serie de chats con Snyder Pinilla, el subdirector de la gestión del riesgo, y Jaime Ramírez, el enlace del gobierno en el Congreso de la República, y el ministro Bonilla, que muestran al jefe Bonilla, el hombre encargado de la cartera económica, ordenando directamente contratos con aliados de congresistas para las votaciones. ¿Quiénes son los congresistas implicados? Y ya les voy a hablar de la comisión. Incluyen a Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y los senadores liberal Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo. Además, ellos pertenecen a las comisiones terceras, donde se tramita el tema de presupuestos, las reformas tributarias y las adiciones. Los 6 tienen un detallito en común que no puede pasar desapercibido. Pertenecen a la Comisión de Crédito Público, que es muy poco visible, pero que hace parte de el órgano que aprueba los empréstitos que recoge o que pretende el gobierno nacional. Hay varios empréstitos. En total, en 6 reuniones, el gobierno Petro ha logrado a que le aprueben préstamos internacionales por 3.500 millones de dólares al gobierno Petro. Pero hay un crédito que llama la atención, doctor Fernando, y el que usted ha venido hablando esta mañana, y es precisamente el del 12, el de 150 millones de euros que suscribió Colombia el 6 de diciembre, con luz verde de esa comisión que les acabo de mencionar, con esos congresistas, de 150 millones de euros, con el Banco de Desarrollo de Alemania. Plata que, según el Ministerio de Hacienda, iba a ser llevada o dirigida a temas de igualdad dentro del presupuesto general y que al parecer terminó en la unidad de gestión del riesgo. Plata que se hizo agua. Al parecer no, terminó. Esa plata se fue para la unidad de gestión del riesgo. Luego era mentira lo que estaban diciendo, que esa plata era para no sé cuáles propósitos píos y positivos, para la unidad de gestión de riesgo. Tomaron la plata y esos fueron 600.000 millones de pesos, y esa es la plata de la que hablan ahora en sus declaraciones el señor Snyder Pinilla y el exdirector de la gestión del riesgo. Estos son los 3 contratos, doctor Fernando. Mírelos acá. Aquí están. Los contratos a los que se va a aplicar esa plata, ¿no? Aquí están los 3 contratos. Esa plata. Estamos hablando. Una plata de gestión de riesgo. Pregunte de dónde salió la plata, de dónde salió tanta plata para la gestión del riesgo.
Esta Hablemos de los plata, contratos. estos son 92.000 millones de pesos para 3 contratos. Uno para 3 contratos que no son poquito dinero, además. Uno para el municipio de El Salado en Bolívar, otro para Cotorra en Córdoba y otro para Saravena en Arauca. 92.000 millones de pesos. En medio de todo este escándalo, lo que ha llamado la atención es que hay un audio de una de las asesoras de Olmedo López que habla de los contratos y habla de la urgencia con la que hay que tener listos los proyectos en esas ciudades para que no se vaya a perder la plata. Es como lo dicen ellos. Escuchamos qué es lo que dice esta asesora en medio de la investigación. Este es un audio de Carolina Martínez. Aquí está. Escuchen ustedes lo que le dice la asesora Asneider Pinilla. Ney, hazme un favor, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos, es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae no sé qué. Se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por favor me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no. Ese audio, doctor Fernando, tiene que ver entonces con la entrega de los contratos y la urgencia que tenía el ministro Bonilla. Pocas veces hemos visto un ministro, sobre todo cuando no es de esa región, tan urgido porque aprueben los proyectos que tenían que tener debían llevar modificaciones. ¿Cuál era el problema? Esto se aprobó en diciembre, doctor Fernando. Usted vio las fechas que di. 6 de diciembre. Sí, señor. El contrato de Alemania, 6 de diciembre, contrato de Alemania. Contrato de Alemania por 150 millones de euros. Euros que fueron a parar 700.000 millones de pesos a la unidad de gestión del riesgo. Y en total, esa comisión la ha aprobado y hay que ver qué pasó con el resto del dinero. 3.500 millones de dólares al gobierno de Gustavo Petro. En medio de la urgencia le pedían a los alcaldes entregar los proyectos. Los alcaldes ya estaban de salida de su periodo. Muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, tuvieron que dejar eso para el que seguía el que ganó las elecciones. Y obviamente está señalado en todo este escándalo, porque él dice, vea, este es un proyecto que venía antes del gobierno de Iván Duque. Ahora me tocó a mí me preguntaron por el proyecto, yo lo estaba arreglando, pero eso le quedó a la siguiente administración. ¿Qué pasó con la plata? No sabemos. ¿Qué pasó con los proyectos? Nada. Y aquí vea usted lo que dicen los objetos del proyecto. Por ejemplo, en Córdoba, en Cotorra, obras de intervención correctiva para recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias, el DREN número 8. Bolívar, El Salado. Construcción de estructuras de contención, mitigación, fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos. Arauca, en Saravena. Construcción de obras para de evitar protección. las inundaciones, Sí, evitar las inundaciones del río Magdalena. Sí. Las que fueron tan terribles como ustedes lo recuerdan y lo vieron en los videos. No se hizo absolutamente nada. ¿Qué más en Bolívar? En Arauca. Pero obviamente, doctor Fernando Gustavo Petro, ayer lo escuchamos hablar desde Buenaventura, estaba desatado el hombre, defendiendo a sus... Cantinflas, Cantinflas. No, pero no sé si... Ahorita, ¿sabe? Le tengo preparado a usted y a los oyentes dos que me encantan. Uno es El gendarme desconocido y el otro, Su excelencia, una película del 67. Ahorita, para que comparemos. Hoy es viernes, doctor Fernando, deme esa licencia. Escuchamos a Gustavo Petro, primero, negando todo lo que está pasando alrededor de Olmedo López, pero peor, diciendo una mentira más grande que la otra. Dice Gustavo Petro que él echó a Olmedo López. Ya les voy a demostrar por qué eso es falso. Escuchamos cuando Petro dice que echó a Olmedo López. Él lo nombró. Que el erario público vaya a la gente trabajadora, que vaya al campesino, a la campesina, al viejo o al niño y la niña del barrio popular. Nos llaman corruptos a nosotros porque hacemos eso. Pues yo tengo que decirle, los corruptos son ustedes, los dueños del capital, que recibieron esa deuda y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar la gente del pueblo,
que es un corrupto, dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia. Esto lo vamos a defender, porque el hecho yo mismo de haber echado a Olmedo, que nadie más lo echó, esto no fue como la ministra de Comunicaciones, que cuando la prensa se dio cuenta que se estaban robando el dinero de los niños del Internet, entonces Duque lamentó hasta el último día de gobierno. Pero ¿qué está Apenas diciendo supe Gustavo del Petro, doctor Fernando? ¿Qué está diciendo? Vamos a ver, vamos a la Pues realidad. Las pruebas. muchas cosas, entre ellas, perdóneme, que nadie echó a Olmedo López. Claro que no, porque nadie lo había nombrado. Él lo Quien lo nombró él. fue él. Claro. Por eso. Entonces, ¿cómo quería que otros echaran a Olmedo López? No, Pues, lo echó él porque ya no tuvo no, más remedio. pero no es cierto, no lo echó, no es cierto, doctor Fernando. Esa es la gran mentira, bueno, de todas las que dice, la más grande de todas y la más protuberante es esa. Aquí en pantalla les muestro a ustedes la carta de Olmedo López a Gustavo Petro. Señor doctor Gustavo Petro Urrego, en sus manos, cordial saludo. De antemano agradezco el gesto de confianza que tuvo usted desde su dignidad para con este servidor de acompañarlo en el proyecto de transformación del Estado que preside. Oiga muy bien lo que voy a leer. He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña. Pero escuche esto que viene. Tengo la plena certeza y la convicción que demostraré con creces mi actuar transparente en cada una de las acciones. Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados y llevar esperanza de vida a los niños guayú con agua en La Guajira, la de los carrotanques. Dice Olmedo López que iba a demostrar su inocencia, pero dice que presenta una renuncia que es irrevocable. Olmedo López renunció, a Olmedo López Petro no lo echó. Esa es la gran mentira, entre otras tantas que ha dicho Gustavo Petro, doctor Fernando. No lo echó, pero sí lo nombró. Claro, lo nombró. Sí lo nombró y estuvo pendiente de sus actuaciones. Y el ministro Bonilla, nadie ha dicho que el ministro Bonilla se robó la plata. Lo que estamos diciendo es que un crédito de 150 millones de euros procedente de Alemania del 6 de diciembre, recuerde la fecha del crédito o de la autorización al ministro para contratarlo, porque coincide exactamente con lo que está pasando. Y entonces en las declaraciones de Pinilla y de Olmedo López está claro que ese crédito, la plata de ese crédito llegó toda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Entonces... Petro niega, entonces, doctor Fernando, que no compraron congresistas. Lo niega. Y dice que porque parte de, o sea, su mayor prueba de que no compraron congresistas es que no pasaron las reformas, pero le pasó la reforma tributaria. Y le pasó la reforma, quizá la más importante de todas, que es la reforma pensional, de donde pudiera tener acceso a más de 420 billones de pesos de los ahorradores de pensión en Colombia. Esto fue lo que dijo respecto a la compra de los congresistas. Dicen que es que estamos comprando congresistas para hacer aprobar las leyes. ¿Cuál? Si la reforma pensional demoró 2 años. Y el que más hizo demorar la reforma pensional es el que dicen que recibió una maleta de 3.000 millones de pesos. Copartidario de algunas de esas amigas que nos han traicionado, que están en el Congreso de la República. ¿Cómo así que compramos? ¿Dónde está la ley de la reforma a la salud? ¿No la hundieron? Aquellos que sí parece recibieron dineros en la campaña de una empresa que se llama Keralty, que es la dueña de Colsanitas. Otra contradicción de Gustavo Petro. Él dice que no compraron congresistas, pero habla del episodio de la maleta de los 3.000 millones de pesos, que se dice
le entregaron a Iván Name, el presidente del Senado de la República. Habrá que investigar que eso fuera cierto. Y los 1.000 millones que le entregaron a Andrés Calle, petrista 1A, presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, ¿al fin qué? ¿Existió o no existió la compra de congresistas? Si admite eso de los 3.000 millones de pesos en la maleta, tendría que admitir también entonces que sí hubo una compra de congresistas. Otra de esas contradicciones. Pero yo le prometí a usted y a la audiencia a Mario Moreno Cantinflas en dos de las más grandes y más importantes intervenciones, a mi juicio, obviamente. Veamos primero, Quique, para que me ayude con esta primera parte de Cantinflas. Este es el gendarme desconocido. Aquí, escuchamos. Podido encontrar en algún artículo de prensa es que no, es la otra. No, Quique. ese es el otro Cantinflas. Sí, no, ese no es. Hablan los alemanes. Ella. Mario Moreno. No, definitivamente no. Definitivamente no. Pero sí, Cantinflas y Petro. Entre tanto, doctor Fernando, ayer presenciamos en Colombia también al presidente Gustavo Petro y a su ahora funcionario Carlos Carrillo, hablando, por supuesto, de lo que se vendrá en el país por cuenta de la ola del fenómeno de la niña. No hay plata. Carlos Carrillo, esto fue lo que dijo sobre los recursos que hacen falta en la unidad de gestión del riesgo. ¿Plata que se perdió dónde y cuándo? Pues en el gobierno Petro. Aquí está, Carlos Carrillo. Bueno, en este momento no podemos hablar de cuánto dinero tiene el país, sino de lo que hablamos es de cuánto podríamos necesitar en una eventualidad. Si el fenómeno de la niña, si esta temporada de lluvias es tan agreste como fue por ejemplo, la del año 2010-2011, podríamos estar hablando de una necesidad de cerca de 20 billones de pesos para cumplir con todas las fases de la respuesta. ¿Y no tenemos ese dinero? En este momento la unidad no lo tiene, pero insisto, como dije en la rueda de prensa pasada, la ley garantiza que esos recursos tienen que entregarse. Si llegase a suceder, la misma ley contempla que esos recursos deben ser entregados por Hacienda. ¿Cuánto dinero hay hoy? ¿Cuánto dinero hay hoy? ¿Cuánto dinero hay hoy para atender estas emergencias? Estos de Petro, cada uno es más ignorante que el anterior. Una temporada de lluvias agreste. Es agreste, sí. Una temporada de lluvias muy agreste, es lo que nos anticipa Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Bueno, Demar, pero perdóneme que yo tengo que ir a un tema muy importante para el país y para el mundo. Todo parecía indicar ayer en la tarde que el presidente Biden, desde su sitio donde está soportando COVID, está dispuesto a renunciar. Todo parecía indicar que así fuera. Estuvo reunido antes de que le declararan el COVID con unos amigos y gente muy significativa del Partido Demócrata, entre ellos con el expresidente Obama, entre ellos con Nancy Pelosi, y le fue peor que como le fue en el debate contra Trump. Todos dijeron, definitivamente, esto no puede continuar. Las presiones contra Biden son enormes y está enfermo de COVID. En los Estados Unidos hay mucho COVID y le dio al presidente Biden y todo parece indicar que va a renunciar. Téngalo presente. Y tengan presente también, queridos amigos, hablando de un tema más cercano, que María Corina Machado está siendo agredida de manera desconsiderada por el régimen. Cómo le volvieron pedazos sus vehículos, cómo le rompieron el cárter y a un vehículo y a otro le rompieron el sistema de frenos para que se matara. Las elecciones en Venezuela. Escuchemos, la situación. Doctor Fernando, mire, aquí estamos viendo las imágenes de cómo quedó una de las camionetas. Escuchamos a María Corina que hace el relato de qué fue lo que pasó con sus vehículos. Nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son dos camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor
y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Muestra María Corina, doctor Por Fernando, debajo del cómo vehículo nos quitaron el damos cuenta aceite, cortaron que los frenos del cortaron carro, todo, por supuesto, para causarle un accidente que pudiera haber terminado con su vida. Lamentable lo que está haciendo Nicolás Maduro, cada día más desesperado, y próxima semana viene la última encuesta, Y doctor Fernando. vio las últimas encuestas, Claro. vio cuál es la intención de voto que hay por Maduro. Apuesto a que no tienen la cifra. Yo se la doy. 14%. Eso es lo que tiene Maduro en vísperas de las elecciones de Venezuela. Pues yo Será tengo otra de ORC Consultores que da mucho menos que eso, doctor Fernando. A Edmundo González Urrutia le dan una intención del voto del 59,6%, a Nicolás Maduro le dan una intención de voto del 12,5%. Encuesta de hace 8 horas en Venezuela. Una diferencia de 47 puntos entre Edmundo y Maduro. Maduro el gran perdedor. ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Qué va a hacer Maduro? Unos dicen que se va a disfrutar de su gigantesca fortuna en Turquía y otros dicen que está dispuesto a un baño de sangre en Venezuela, pero que él no se sale de la casa de los presidentes. Bueno, entonces ahí tenemos los dos grandes temas. En los Estados Unidos, el presidente Biden parece que renuncia, el expresidente Trump aceptó la candidatura, Vance hizo un excelente discurso en la convención republicana, mientras que los demócratas no saben qué hacer con Biden, que parece que definitivamente renunciará. Y las elecciones en Venezuela, ¿qué día son? 28 de julio, ¿no? 28 de julio, sí, señor. Es decir, de este domingo en 8 días. Correcto, de las este domingo, 8 elecciones, días. las elecciones en Venezuela. Lo que puede ocurrir, las agresiones contra María Corina Machado y el señor Maduro con una intención de voto a su favor que fluctúa entre el 12 y el 14%. Con eso no gana unas elecciones nadie en ninguna parte. No queda de concejal, y yo le había prometido a usted la audiencia, doctor Fernando, a su excelencia. Escuchamos ahora sí a Mario Moreno Cantinflas, no al colombiano, al mexicano. Muy bien, ¿se le ofrece algo más? Pues claro que se me ofrece, pero así como está usted encorajinada, encanijada, pues aunque yo le pida, ¿qué me va a dar? Mejor después que se le pase el berrinche. Si nomás supiera Lolita que es por ella por la que no duermo. Pero como decía usted, padrino, y tenía razón, hay que castigarlas de repente, que sientan el rigor del protocolo. Ay, no que no. Es viernes, doctor Fernando, y había que recordar al gran Mario Moreno Cantinflas, que se expresaba con mucho más sentido que el presidente de Colombia hoy. O como el de las lluvias agrestes de mar. Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo, el de las lluvias agrestes. No sé si valga la pena acudir al diccionario de la Real Academia para que nos diga qué cosa es agreste, para contarle al señor Carrillo, para que tenga compasión, como nosotros tenemos compasión con su ignorancia. Dice el Qué diccionario horror. de la Real Academia que agreste dice, bueno, adjetivo, campesino o perteneciente al campo, adjetivo áspero, inculto o lleno de maleza. O también rudo, Bueno. tosco, falto de urbanidad, agreste. ¿Cómo le parece? Las lluvias agrestes del señor Carrillo. Ay, Dios mío bendito, con estos dignatarios que tenemos en el poder. Bueno, Mario Moreno Cantinflas, ustedes lo escucharon, Gustavo Petro, ustedes lo escucharon, y vamos, porque hoy es viernes y mañana es sábado. Mañana vamos Mañana a ver. hay 20 de julio mañana, sí. Llega Petro 20 de julio en las horas de la tarde, se inaugura la nueva legislatura con Gustavo Petro con un discurso que Virgen Santa, ¿cómo irá a ser aquel discurso? Estaremos atentos y se lo comentaremos el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana
cuando estaremos con ustedes de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.